¿Temes a Dios o a quién le temes? La pregunta de esta tarde. En el Salmo 112, si gusta leerlo conmigo en pantalla o abrirlo como usted lo desee. En el Salmo 112, versículo 1, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra temor proviene al decir nosotros temor en nuestro idioma, proviene de un idioma raíz latín, de donde vienen muchas palabras de nuestro idioma, que significa tener miedo. Según el diccionario, la palabra temor es una sensación de inquietud, es de desconfianza también o miedo que surge ante un peligro real o imaginado. También puede significar respeto reverencial hacia alguien superior en poder, autoridad o grandeza. Temor significa tanto miedo como respeto reverente, y el sentido depende del contexto en el que se use. A veces decimos tengo temor porque tengo miedo, o tengo temor porque tengo un respeto, una actitud reverente hacia alguien. El concepto de temor y su significado es comprendido en el ámbito bíblico de manera muy diferente que en el ámbito secular o ajeno a la Biblia. En nuestra cultura, el concepto de esta palabra temor tiende a usarse más como miedo. Miedo es la emoción natural que nos advierte de un peligro. Por ejemplo, sentir temor a la oscuridad. Más bien decimos, tengo miedo a la oscuridad, por decir un ejemplo. Y rara vez se usa la palabra temor para referirse a una sensación de respeto profundo en nuestra cultura, ¿verdad? No decimos muchas veces temor para referirnos a respeto profundo o reverencia hacia una autoridad o la grandeza de alguien, ¿verdad? Yo le tengo temor a la presidenta Claudia Sheinbaum. No, le tengo respeto, ¿verdad? Y hay una reverencia por la autoridad y el mando que ella tiene. Podemos decir como ejemplo, ¿no? En alguien que es la primera autoridad de nuestro país. Es poco común decir tenle temor a dicha persona, sino más bien se escucha decir tenle respeto. O en el caso opuesto, solemos decir más tenle miedo, ¿verdad? A dicha persona si lo amerita, si esta persona causa miedo hacia otros, ¿verdad? Que sí las hay. En el contexto bíblico, la palabra temor, desde que leemos nuestra Biblia, y más los que solemos leer más la versión Reina Valera de 1960, porque ya hay otras 5, 6, 7 versiones que sustituyen la palabra temor por respeto o reverencia. En el contexto bíblico de la palabra temor, esta palabra, cobra un significado especial por su trasfondo. Y los amantes de la Biblia la adoptan a su vocabulario. Yo tengo temor de Dios. ¿Tú temes a Dios? Sí, eres temeroso de Dios. Y lo cantamos, lo decimos, está en nuestro vocabulario, está en el cristiañol, ¿verdad? ¿Cuántos hablan cristiañol aquí? Aleluya, amén, gloria a Dios. Ese es el cristiañol. Es un decir. Y en ese idioma que hemos adoptado por ser cristianos y leer la Biblia en esta versión o en otras, sí solemos decir temor, porque cobra un significado especial por su trasfondo y la leemos muy seguido en la Biblia. Y son los amantes de la Biblia, como le digo, los que la han adoptado a su vocabulario por el entendimiento que la Biblia aporta en este factor espiritual tan importante, el temor, y de manera específica el temor a Dios. En la Biblia, en esta versión precisamente, Reina Valera 60, la palabra temor aparece así, temor aparece 84 veces. Y es muy interesante que la expresión no temas, o no temáis, o no debes temer, o no tengas más temor, esa expresión, entre ese conjunto de expresiones que significan lo mismo, no temas más, etcétera, esa expresión aparece 365 veces
en esta misma versión bíblica. Esto me dice a mí que decir no temas de parte de Dios a su pueblo o de un profeta a alguien más en la Biblia, bueno, pues significa que se considera uno de los mensajes más repetidos de Dios a su pueblo. No temas, no temas, no temas. 365 veces aparece esa expresión en la Biblia. El temor, según la Biblia, puede tener dos sentidos principales. Número uno, temor como miedo. Sí hay un sentido en cuanto al miedo en la palabra temor en esta versión, Reina Valera 60. Este es el sentimiento natural de angustia o sobresalto ante un peligro, ante un castigo o algo desconocido. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, él sudó gotas como de sangre. Se le reventaron sus vasos de la piel y le salía agua mezclada, le salía sudor mezclado con sangre. Era tanta la tensión y le dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Jesús tenía miedo porque iba a ser horadado, iba a ser atravesado, iba a sufrir muchísimo, y lo abordó el miedo. Era un ser humano. ¿Cuántos saben que Jesús era todo hombre y todo Dios? Bueno, esa es una ocasión en la que, imagínense, nuestro Señor tuvo este temor por el castigo. También puede haber temor por algo desconocido. Otro ejemplo es cuando Adán y Eva, usted lo puede leer después en Génesis 3, ellos se escondieron de Dios cuando pecaron por miedo. Así dice el pasaje, se escondieron por miedo. Y número dos, el temor a Dios en la Biblia refiere reverencia, o respeto profundo. No es pánico, no es terror a Dios, no, es reconocimiento de quien Él es. Él es santo, como lo cantamos, Él es justo, Él es poderoso, soberano, y eso implica respeto. Hay unas traducciones populares como la Biblia al día, la palabra de Dios para todos, la Biblia en lenguaje sencillo, que donde usted encuentra la palabra temor en Reina Valera, en esas versiones dice respeto. Implica respeto, obediencia y amor hacia su voluntad. Esto, mis hermanos, es un resumen rápido de lo que es el temor a Dios en la Biblia. En Proverbios 9:10, un versículo muy hermoso que habla de este factor en la palabra de Dios. Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría, usted lo sabe, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Dicho de otra forma, mire, este proverbio establece que tener temor al Señor, temerle a Él en todo lo que implica, porque decir temo a Dios, es toda una serie. Decir temo a Dios, explícame cómo es que temes a Dios. Tiene que haber detrás de ello una explicación amplia. Bueno, en todo lo que implica temer a Dios, hacerlo, decidir temer al Señor, es la decisión más sabia que un ser humano puede tomar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La decisión más sabia que un hombre puede tomar o una mujer es decidir tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque quien lo hace coloca al Señor y sus atributos sobre todo y sobre su vida. Es por eso que temer al Señor es la decisión más sabia que tú puedes hacer. No hay otra. Es el principio de la sabiduría. Muy acertado el rey Salomón, ¿verdad? En lo que el Señor le hacía entender y quedó para nosotros hoy. Mientras que el temor humano es miedo por inseguridad o castigo, el temor de Dios es reverencia, respeto y confianza que nos llevan a vivir en obediencia. Muchos viven con miedo y ese miedo los lleva a inseguridad por castigo. El temor a Dios nos lleva a la confianza y nos lleva a vivir en obediencia a Él. Es muy diferente. Dicho de otro modo también, mis hermanos, cuando la Biblia habla de temor de Jehová, como dice el proverbio, se refiere a vivir conscientes de su grandeza, confiando en Él y evitando lo que le desagrada a su santidad.
Eso es tener temor de Dios y eso es vivir en sabiduría, evitando lo que le desagrada a Él en su santidad. La mayoría de los cristianos han adoptado la expresión temor de Dios. Todos podemos decir, tengo temor de Dios. ¿Tienes temor de Dios? Hay que temer a Dios. Vive en temor de Dios. Vive teniendo temor de Él. Bueno, decimos temor de Dios más que decir respeto a Dios. A mí, desde que empecé en la vida cristiana, yo apenas tenía 11 años, escuché la frase temor a Dios, temor a Dios, temor a Dios, y la adopté a mi estilo de vida. Y decir respeto a Dios, sí me gusta, porque entiendo lo que es tener respeto a Dios, pero tener temor a Dios, como que la palabra temor, eso es una opinión mía, es por vía de concesión, me lleva a pensar que es la palabra que cubre de mejor manera lo que es la admiración, el respeto, la reverencia por el Señor. La palabra temor lo cubre todo de una manera muy especial. Es una palabra en nuestro idioma, porque está en español, viniendo del latín, que cubre todo esto a partir de la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿verdad? Bueno, y decimos temor a Dios más que respeto a Dios por causa del valor que ha ganado esta palabra en su significado. Pero, mis hermanos, lo realmente importante es entender el significado bíblico original desde el corazón de Dios de la palabra temor y saber aplicarla espiritualmente hacia Él, que es a quien debemos temer, respetar y reverenciar. Temor a nuestro Señor, Creador y Dueño. ¿Cuántos tienen temor de Dios aquí? Amén. Bueno, en la Biblia, temor de Dios es el respeto reverente hacia Él, pero no es un miedo paralizante, como le decía, con el que Él mismo aleja a todos de Él. Ténganme temor, dice el Señor, no los quiero cerca de mí, témanme todos. No, porque de hecho Él quiere que todos nos acerquemos a Él, ciertamente con reverencia, pero también con confianza. Entonces, en el temor de Dios debe haber reverencia, aunque también hay confianza. Amén. Y tenemos que ser sabios para vivir en esta combinación, reverenciándolo en todo lo que hacemos, que nada ofenda su santidad, y acercándonos con confianza, porque su trono es un trono de gracia. Amén. Entonces yo te pregunto, ¿tienes temor de Dios? Bueno, el compositor del Salmo 112, que usted leyó conmigo al principio, expresa dos características particulares y trascendentales de aquellos que viven con temor al Señor. Vamos a comprobar tan solo con lo que este salmista escribió, estas dos características rápidas de quien dice tener temor a Dios. En el verso 1 del Salmo 112, donde usted lo leyó conmigo, en primer lugar dice bienaventurado, una palabra que también le hemos adoptado al cristiañol, ¿verdad? Yo vivo bienaventurado. Y entendemos, los que ya tenemos un tiempo conociendo la Biblia, entendemos el trasfondo de lo que es ser bienaventurado. Cristo compartió un tema que se llama las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, en donde dijo 9 bienaventuranzas y trascendieron como uno de los sermones más sobresalientes de Jesús. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado significa feliz, pero feliz en plenitud. No feliz temporalmente, no feliz dependiendo de las circunstancias. Significa dichoso, significa que temer a Dios, escúcheme, bienaventurado tiene la connotación de que temer a Dios no es solo una emoción pasajera, sino un estado de vida bajo la bendición de Dios. El que teme a Dios es feliz y ese es su estado de vida. Es bendecido por Dios y eso lo hace feliz. ¿Quién es bienaventurado? Dice el salmista, el que teme a Jehová. El temor de Dios, mis hermanos, no es miedo, es respeto, reverencia y obediencia sincera. Decir yo temo al Señor es fácil decirlo. Toma menos de 2 segundos. Yo temo al Señor.
Muy bien. Es una expresión que puede salir de los labios de alguien que no le conoce. Ciertamente puede salir de los labios de alguien que no conoce a Dios. ¿Tú temes a Dios? Yo temo a Dios. Ya lo dije. Tal vez no le conozco. Entonces, ¿cómo es que lo digo? Debido a eso, mis hermanos, el temor de alguien que dice tener temor a Dios, pero no le conoce, no es más que una consideración respetuosa a Dios. Yo respeto a Dios. Por educación. Solo por educación. Una consideración de tipo religioso. Al no haber una relación, ese respeto es por educación, que es por educación, no produce ningún reconocimiento ni reverencia. Solo es un respeto por educación. Mucho menos va a producir obediencia. Decir tengo temor a Dios es bastante comprometedor y hay que conocer el trasfondo. Es algo así como alguien que lo dice, como se lo comenté, yo respeto a Dios, pero con un respeto por educación. Eso es algo así como, yo sí creo en Dios y lo respeto. Él en lo suyo, yo en lo mío. Respeto. El respeto al derecho ajeno, dice la Biblia, es la paz. No es cierto, no lo dice la Biblia, porque no lo vaya a buscar. Lo dijo el señor Benito Juárez. Dios en lo suyo, yo en lo mío. Tomamos esa frase de Benito Juárez, ¿verdad? Para aplicarla hacia Dios. El respeto al derecho ajeno es la paz. Tú allá, yo acá. Te respeto. Eso no es tener temor de Dios. Es algo así entonces. Y mire, y este tipo de personas que piensan así hasta pueden reconocer que no tienen una relación cercana con Dios. Y cuando tienen una necesidad y desean que alguien ore por ellos, se acercan con alguien que saben que se esfuerza por una relación con Dios y le dicen: ora por mí, tú que estás cerca de Dios, a ti que Dios sí te oye. No levante la mano, pero ¿le han dicho alguna vez eso? Ora por mí, tú que a ti Dios sí te oye. ¿Le suena eso a temor a Dios? A mí no. Tú puedes tener un respeto muy amplio por alguien sin tener necesariamente una relación cercana con esa persona. Le puedes tener respeto a alguien sin tener una relación cercana, pero al no haber una relación, tu respeto por esa persona no trascenderá más de ahí, no trasciende, solo es respeto. Él está allá, tú estás acá. No hay ninguna interacción entre ambos, por lo que ese respeto no es más que un cerco o un límite que te mantiene al margen de cualquier situación con esa persona. Hasta ahí lo respetas, tú allá y yo acá, ya que no hay un interés por trascender a una relación cercana. Respeto por educación. Hay cristianos sinceros, de quienes su felicidad radica en su obediencia a Dios. Ahí está su felicidad, en su obediencia a Dios. Son felices obedeciendo a Dios. Obedecer al Señor los hace felices, lo cual ciertamente es la manifestación principal del verdadero temor a Dios. Por supuesto que lo es. Pero este temor reverente a Dios solo puede resultar de una relación cercana con Él, de conocer los dos lados de la balanza, mis hermanos, su amor y su justicia, para que recibiendo su gracia no te vayas al libertinaje, y para que recibiendo su justicia no te hagas legalista. Es un equilibrio, conocer su amor y su justicia por la Biblia y experimentarlos personalmente. Porque podemos comportarnos religiosamente y asegurar que tememos a Dios.
yo puedo asegurar que temo a Dios, pero sin experimentar aún plenamente su amor y su justicia. Es decir, sin la experiencia plena de la salvación por fe y sin la conciencia de su santidad. Es decir, sin una vida consagrada a Él. Yo puedo decir, temo a Dios y no tener una vida consagrada a Dios. ¿Sabía que sí se puede decir eso? Temo a Dios y no vivir consagrado a Él. Es más, se puede decir temo a Dios sin ni siquiera ser salvo. Podemos decir que tememos a Dios sin haber nacido de nuevo y sin considerar al pecado, es decir, sin ser nuevas criaturas, asegurando religiosamente que Dios es amor en Navidad y en Semana Santa, y exclamar hasta con un poco de miedo que hay un infierno al cual Dios enviará a los que no le obedecen. Y asustas a la gente, ¿no? Diosito te va a enviar al infierno. Muéstrame dónde dice eso en la Biblia. Como tal. La parte final del Salmo dice en Salmo 112:1: el hombre que teme a Jehová es dichoso, es bienaventurado. Y el final: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí la palabra central es deleitarse. Se deleita en gran manera. Significa que el que teme a Dios no obedece por obligación, sino con gozo. Porque aquel que teme a Dios encuentra placer en la voluntad de Dios. Aquel que teme a Dios encuentra placer en la voluntad de Dios. ¿Tú qué dices tener temor de Dios? Ese temor que dices que tienes, ¿te hace feliz? ¿Te hace feliz? ¿O vives tenso? ¿Tu dedicación, entrega y esfuerzo por la vida cristiana es un deleite o se ha vuelto una carga? Es pregunta. Este verso del Salmo 112 nos enseña de forma, mis hermanos, muy sencilla. Ya lo leyó, es el verso 1, ahí está, la Biblia, la poderosa Biblia. Nos enseña de manera muy sencilla y resumida, pero también muy clara, que si tu estado de vida no es de bienaventuranza, de gozo y de paz, y de un deleite por las demandas del Señor y su voluntad, entonces el temor que dices tenerle no es el temor que refiere la Biblia. Y lo más probable es que tu percepción del temor a Dios y de Dios mismo esté humanamente distorsionada. Podemos tener una imagen distorsionada de lo que es el temor a Dios, un significado personal distorsionado que no viene de la Biblia, o una imagen de Dios distorsionada, y cuando decimos temo a Dios, pero no estamos plenos en gozo, en dicha, y no nos deleita ciertas cosas de la vida cristiana que son su voluntad, entonces hay una contradicción ahí. Y de eso se trata lo que quiero compartirle. Hoy en día, mis hermanos, por los afanes y el ritmo con el que transcurre la vida, que es muy tensionante a veces, ¿verdad? El tráfico, el camión, el tren, la inflación, todo lo que transcurre en la vida humana. Por todos los afanes y el ritmo con el que transcurre la vida, surgen preocupaciones. ¿Cuántos han tenido una preocupación? En serio, no se haga el espiritual, levante la mano. Eso es todo, muchas gracias. Surgen preocupaciones. Ahora escúcheme, estas preocupaciones el Señor las conoce y nos ayuda a sobrellevarlas con su cuidado y su provisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos cuida y nos provee, entiende nuestras preocupaciones y necesidades y nos dice: no te afanes, yo te suplo, busca mi reino y mi justicia y todo te será añadido. Y descansamos.
Pero si perdemos el control y enfrentamos los retos de la vida en nuestras fuerzas, esas preocupaciones pueden crecer como bolas de nieve y convertirse en temores. ¿Sabías que una preocupación se puede convertir en un temor? En una angustia, si la dejas crecer. Es por eso que cuando empieces a preocuparte de algo, rápido ve al Señor. Rápido ve con el Señor. Esto me está preocupando, yo no quiero que crezca, porque me va a causar un temor que me va a distraer de ti. Y no puede haber un temor más grande, mis hermanos, que el que le debemos a Dios. Se convierten en temores las preocupaciones, pero estos temores son antagónicos al temor de Dios, que se oponen y obstruyen nuestra confianza en Él. Y aunque seguimos conscientes de que debemos tener temor a Dios, esos temores nos distraen y pueden desviar nuestra mirada de Él. Y hay algo muy importante con respecto a guardar nuestra mirada en Dios, en temor a Él. Vaya conmigo al Salmo 123, por favor, si gusta leerlo con atención en la pantalla. Salmo 123, 2. Mire con atención lo que dice: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Nada de lo que suceda, mis hermanos, a nuestro alrededor, nada, diga conmigo, nada de lo que suceda a tu alrededor debe desviar tu mirada de Él, por más distractora que sea la situación. Y a veces no es fácil. Sale la preocupación, llega. Pero es ahí donde surge el reto de permanecer en temor a Dios, de no quitar los ojos de Él. Dice el salmista de aquí del 123: así como los ojos de un esclavo, eso es un siervo o sierva, así como los ojos de un esclavo o de una esclava están fijos en la mano de su señor o de su señora, nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Y mire qué palabra dice aquí: ¿cuándo miramos al Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga misericordia hasta que Él responda, hasta que Él voltee contigo y te dé la respuesta, hasta que Él te diga sí o no, o espérate. No dejas de mirar hacia Él, hasta. Es decir, no lo dejas de mirar en ningún momento. Mire, un poco de crónica aquí, histórica. El salmista refiere a la actitud de un esclavo que insiste en fijar sus ojos en su Señor hasta que su Señor le dé indicaciones. Pero note usted que el salmista dice que el esclavo mira la mano. ¿Qué es lo que miraba la mano? El esclavo, perdóneme, la mano de su Señor. ¿Qué es lo que miraba la esclava? La mano de su señora. En aquel tiempo, los esclavos vivían dependiendo totalmente de quien fuera su señor o dueño, o su señora o dueña. Y de forma obligatoria, un esclavo, para esperar algo de su señor, sea una orden, una provisión o una aprobación, no debía verlo a los ojos. Un esclavo no podía atreverse a ver a los ojos a su señor. Tenía que estar agachado. Podía ver solo su mano. Si el señor estiraba la mano para decirle toma, o ve para allá, o bien hecho, solo podía ver la mano. No podía alzar el rostro para verle los ojos. ¿Me estoy explicando? Entonces, solo podía ver su mano, y el movimiento de la mano del dueño le indicaría al esclavo qué hacer. No podía mirarle los ojos. La historia relata que por parte de muchos señores o dueños que eran injustos, los esclavos eran maltratados, lo que nos lleva a pensar que la motivación de un esclavo maltratado para fijar su mirada hacia la mano de su señor era miedo. Miedo. ¿Cuál era la motivación del esclavo maltratado cuando veía la mano de su señor? Miedo.
¿Qué me va a hacer? Voy a ver su mano y cuando la estire va a traer el látigo en la mano y me va a golpear. Algo hice mal, me va a castigar. O no me va a pagar porque cometí un error. Solamente me va a decir, vete para allá, yo voy a ver el dedo y me voy a ir. La motivación era miedo. Y no temor reverente. Y mucho menos amor por su Señor. A diferencia de aquellos señores injustos, nuestro Señor a nosotros no nos toma ni nos trata como esclavos. Si tú tienes esa percepción, entonces hay que modificarla con el entendimiento de la palabra de Dios. Porque Dios es amor. Él no nos toma como esclavos. Eso no es a lo que el salmista se refiere. No está poniendo el ejemplo del esclavo para decir, así el Señor nos trata a nosotros. No. Lo que el salmista refiere es la actitud humilde de un esclavo hacia su Señor por el debido temor reverente que debe tenerle. Porque a diferencia, mis hermanos, de un señor terrenal o una señora terrenal a quienes sus siervos, repito, porque a diferencia de un señor terrenal a quienes son siervos del Señor hoy, Él nos ha adoptado como sus hijos. Contan gracias al Padre porque no somos esclavos, somos hijos. Y Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, es decir, padres imperfectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, Jesús dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el amor del Padre Celestial? Espero que esta tarde tú puedas salir al final de esta reunión con un entendimiento del amor de Dios para contigo, que no es como la mano de un señor injusto que maltrata a su esclavo y el esclavo le tiene miedo. Mis hermanos, que el temor que tengamos por el Señor sea mayor que cualquier temor generado por los afanes. No dejes que tus temores, tus preocupaciones se hagan temores y que tus temores se hagan más grandes que tu temor a Dios. No lo puedes permitir. Dice el Salmo 145:15. Mira lo que dice este Salmo 145:15. Los ojos de todos, y todos aquí habla de los que aman al Señor, esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Y aquí comida, mis hermanos, es provisión en todos los ámbitos. Tú le das provisión a tu tiempo, y tu tiempo, el tiempo del Señor, dice el salmista, es perfecto. Los ojos de todos esperan en ti. ¿Cuándo saben que podemos ver al Señor por fe, cara a cara? Y un día lo vamos a ver claramente. ¿Se imagina cuando Cristo vino a la tierra, los que lo vieron cara a cara? Unos de sus discípulos le dijeron en una ocasión, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerda usted lo que Jesús les dijo? Tanto tiempo he estado con ustedes, porque Él es uno con el Padre. No que Él sea el Padre, es uno con el Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y me preguntas que te muestre el Padre. Y yo me imagino, imagíneselo usted, el momento en el que Jesús dijo eso, al que se lo preguntó, se lo dijo viéndolo a los ojos. No le dijo, agáchate irreverente y ve mi mano. No, se lo ha de haber dicho directo a los ojos. Tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido. Imagínese el privilegio que tuvieron aquellos que pudieron ver a Jesús cara a cara. Y Él es el Señor de señores y Él quiere que lo mires a los ojos, no solo a sus manos. No solo quiere que busques de Él provisión, quiere que busques su rostro. Mis hermanos, en el rostro de Jesús está todo lo que necesitamos verdaderamente. Muchos acuden a la mano de Jesús como si fuera un señor terrenal. Él quiere que lo veas al rostro para que tus verdaderas necesidades, las que ni siquiera tú conoces a veces, sean realmente suplidas. Cuando lo veas a los ojos, vas a ser suplido en tu paz, en tu calma, las cosas que realmente necesitamos.
Amén, mis hermanos. Podemos ver a Jesús a los ojos y un día vamos a conocer sus hermosos ojos. Amén. Durante toda la historia del pueblo de Dios, usted puede leer cualquier parte de la Biblia e históricamente hablando se va a dar cuenta, durante toda la historia del pueblo de Dios, de Israel y de su iglesia también, el enemigo ha tratado de desviar el temor que se le debe al Señor hacia otras cosas y hacia el hombre. Que el hombre le tema al hombre, pero no con el temor reverente que se le debe a alguien con autoridad legítima, sino con un temor equivocado y distorsionado. Es decir, que el hombre le tenga miedo a aquel hombre que infunda de manera más imponente su poder y su autoritarismo. Eso busca el enemigo, que el hombre le tema al hombre y que haya hombres más poderosos que otros y otros sujetos a estos, y el temor que se le debe a Dios se confunda y no se le entregue a él. Que el hombre le tema al hombre es una forma de expresar temor de forma equivocada. Y debido a este engaño del enemigo sobre muchos hombres, es que hoy en día en el mundo vemos líderes y gobernantes temerarios y dominantes. Los presidentes peleándose unos con otros por el poder militar, por el poder gubernamental, por cuestiones económicas, y quién tiene más poder y aquel tiene más poder, y si este lanza la bomba el otro le responde. Poder, 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 para infundir miedo, miedo, miedo. No aprietes el botón porque entonces yo aprieto el mío. Miedo. El hombre teniéndole temor al hombre, un temor desviado. Y a otros, tenerles temor, a otros hombres, no solo a gobernantes temerarios y dominantes, sino a otros dictadores y tiranos que tienen a los gobernados del cuello. Gobernantes que buscan ser temidos por la gente a quien se supone deberían servir y ver por su bien. Jesús refirió a este tipo de hombres. En Lucas 22:25 Jesús dijo lo siguiente: pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones, fíjese lo que dijo. ¿Qué dice? ¿Me ayuda? Se enseñorean de ellas, de las naciones, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Jesús enfatiza, mis hermanos, en este texto la motivación y el proceder de los líderes y gobernantes que ejercen sin temor a Dios. ¿Cuál es su motivación? Egoísmo y arrogancia. Y a medida que escalan hacia la cumbre, cuando un gobernante llega al lugar de mando, mientras más escala y más escala, el bien que busca es para sí mismo y no para los gobernados. Y si hacen algún bien a la gente, no es con total desinterés. Y procurar el reconocimiento es primordial para ellos, para autollamarse, como Jesús dice, bienhechores. Y en algunas formas de gobierno no solo buscan ese reconocimiento, sino el temor de la gente. Y eso precisamente es enseñorearse. ¿Para qué le estoy diciendo esto, precisamente esto? ¿Para que nos levantemos en armas el 16 de septiembre? ¿Para que vayamos usted y yo a dar el grito? ¿Con un elote en la mano? Digo, con una torta ahogada. No se crea. Para eso le estoy diciendo esto, para levantarnos en armas contra el gobierno que nos tiene. No. Yo solo estoy haciendo énfasis en la forma en que los gobernantes injustos ejercen miedo en la gente, provocan miedo. Al no vivir ellos en temor a Dios, buscan temor hacia sí mismos y perjudican a mucha gente. Y tenemos que orar por nuestros gobernantes, eso es lo correcto. No levantarnos en armas, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y dar al César lo que es del César. No estamos incitando nada, estamos haciendo el énfasis en estas dos diferencias: el temor a Dios y el temor que se maneja en la humanidad a base del miedo
por la búsqueda del poder, por la búsqueda del reconocimiento. Y el enemigo se ha encargado de desviar ese temor que se le debe a Dios hacia el hombre. Al decir Jesús, se enseñorean de las naciones, Jesús se refiere específicamente a un gobierno cuya intención es dominar, mandar, ejercer autoridad, comportarse con superioridad y adueñarse. Se refiere a un gobierno opresivo o abusivo cuyo objetivo oculto es infundir temor. El hombre teniéndole temor al hombre, con lo cual el hombre logra control. En la época que Jesús vino, mis hermanos, a la tierra, encontró al pueblo de Israel como un pueblo temeroso, pero no de Dios. No lo encontró temeroso de Dios. Lo encontró lleno de temor a Israel, pero no de Dios. Jesús encontró a Israel temeroso de la tiranía del imperio romano que lo oprimía, pero también encontró a Israel temeroso del control engañoso y amenazador de un sistema religioso que distorsionaba la imagen de Dios, de su amor, de su justicia y de su voluntad. Los fariseos tenían una imagen equivocada de Dios y de su amor y de su voluntad. Tanto la tenían que no reconocieron la mayoría a Jesús el Mesías. Lucas 12:4, si me acompaña, dice lo siguiente: mas os digo, amigos míos. Fíjese cómo se dirige Jesús, generando confianza ciertamente, ¿no? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. Solo eso pueden hacer, matarte. Yo creo que algunos se rieron y dijeron: ah, ¿solo eso, Jesús? ¿Solo eso pueden hacer, matarme? ¿Y dices que no les tenga miedo? Las frases de Jesús van más allá, mis hermanos, van a la eternidad, ¿verdad que sí? Y van a algo eterno. Fíjese lo que dice el 5, y ahorita lo platicamos. Pero os enseñaré a quién deben temer. Jesús dice: yo les voy a decir a quién deben tenerle temor. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No le tengan miedo al que los mata. Ténganle temor al que tiene el poder en la eternidad. Tuvo que poner de esa forma, mis hermanos, la temeridad de Dios, del Padre. Jesús la tuvo que poner a ese nivel para que se dieran cuenta que el poder del hombre sobre la vida es nada. Lo único que el hombre puede quitar es la vida física, pero la vida eterna, sobre ella solo el Padre, solo Dios tiene poder. Así que a Él es al que le debemos de temer. ¿Le temes a la muerte? Ajá. A eso no debemos tenerle temor, mis hermanos. Mire, Israel necesitaba otra vez, diga conmigo, otra vez. Porque a veces se nos olvida lo que es el verdadero temor a Dios. Y ya le tememos tanto a otras cosas, pero no al Señor. Tú puedes diferenciar dónde está tu temor. Si estás todo preocupado, tu temor no es para con Dios. Discúlpame, pero no. Necesitaba otra vez aprender a vivir con temor de Dios. Y es por eso que en el verso 5 Jesús les dice: pero yo les voy a enseñar a quién deben temer. Tranquilos. Señor, es que mira los romanos. Señor, mira los fariseos. Yo les diré a quién deben temer. Ellos los oprimen, abusan, les pueden quitar la vida, pero es todo lo que pueden hacer, dice Jesús. Es todo lo que pueden hacer. Yo les diré a quién deben temer. Dice Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo. Es decir, Jesús enseña que el peor daño que los hombres pueden hacer es físico, pero limitado y temporal. Y al decir que no se debe temer a quienes asesinan, Jesús no se refiere a que tengamos una actitud temeraria y valentona. ¿Me vas a matar? Pues me haces un favor, dale.
Ah, no. Saca la pistola a alguien que te está asaltando y te le quedas viendo la pistola ahí y le dices, pues dale, me haces un favor, ya me quiero ir de este mundo. ¿Eso debe hacer el creyente? No. El creyente debe decirle, claro, aquí está la cartera, aquí está el celular, ¿qué más necesitas? Tranquilo, aquí estoy. Y si dispara, dice Jesús, es todo lo que puede hacer, disparar. Se me queda viendo así como diciendo, ¿sí, verdad, Julio? Si me disparan y me matan, pues ya. Es que no hay por qué tenerle miedo a la muerte. Les recomiendo un tema que se llama Temor a la muerte, creo que así se llama, del pastor Fleming Tejada, que nos predicó aquí hace como algunos meses. Debe estar por ahí en la red. Temor a la muerte, de Fleming Tejada, pastor de Casa de Oración Nueva York, que estuvo aquí con nosotros. Un tema hermoso al respecto. Entonces, mis hermanos, al decir que no se debe tener temor a los que asesinan, Jesús no se refiere a una actitud temeraria o valentona entre ellos. Jesús se refiere a no cambiar el temor de Dios por temor al hombre. Quienes decidían obedecer al Señor y rechazar las leyes humanas y religiosas que estuvieran en contra de su voluntad, eran señalados, vigilados y perseguidos y hasta eliminados, como Daniel y sus amigos. Daniel en el foso de los leones por estar orando y era prohibido. Usted sabe, sus amigos por no haberse postrado ante la estatua, también los echan al horno de fuego. Juan el Bautista por decirle al gobernante que estaba cometiendo adulterio y lo encarcelan y le cortan la cabeza. Esteban, que por no dejar de predicar le dicen cállate. No me callo, tengo que hablar del evangelio, y les habla desde el Génesis hasta la crucifixión y los deja todos rechinando los dientes de coraje y lo apedrean. Pero estos personajes bíblicos, mi hermano, como muchos otros, fueron hombres que no se comportaban temerarios o valentones ante la tiranía del gobierno y de líderes religiosos abusivos y autoritarios. Eran hombres temerosos de Dios y seguros de su soberanía, por lo que permanecían y no sucumbían ante las amenazas de muerte del hombre. Sabían que la muerte espiritual debe considerarse por encima de la muerte física. ¿Cuántos saben esto? La muerte espiritual debes de tenerla en mayor importancia que la muerte física. No tengas miedo a cuándo y cómo te vas a morir. Piensa a dónde te vas a ir cuando te mueras. Eso es lo que trasciende. Datos recientes sobre el miedo. Fíjese nada más. Inseguridad en México. Y no es para alarmar a nadie, es una verdad. Mire, simplemente el IEP, Instituto de la Economía y la Paz, así se llama, indica que más del 73% de la población en México vive con miedo a la violencia y se siente inseguro en el estado donde vive. Irapuato, un estado con mucha violencia. Sinaloa. Es triste en nuestro país la situación, ¿verdad? Y muchos otros. 54% considera que el crimen y la violencia son mayor amenaza a su seguridad cotidiana. Miedo al secuestro. Hemos oído testimonios aquí de hermanos que han llamado al pastor Toño Ortiz. En un jueves, un día él nos dio el testimonio de una hermana que dijo: secuestraron a mi hijo, pastor, oren por él, por favor. A los pocos días fue liberado y todos dimos gracias a Dios. Pero esto ocurre y los cristianos no están exentos. Eso no significa que Dios no nos cuida y nos deja ahí nomás. No. Hay miedo al secuestro en nuestro país, hablando generalmente en la nación, debido a las cifras alarmantes de este delito, ¿verdad? Miren, en el 2023 hubo 919 secuestros registrados. Imagínense los no registrados. Nada más en el mes de marzo del 2024, solo en el mes de marzo del 2024 hubo 521 secuestros. Cifra récord. Miedo por la sensación de inseguridad local. Según la encuesta nacional de seguridad urbana del INEGI, en ciudades como la nuestra, Guadalajara, el 90% de la población se siente insegura. El 90%.
O sea, tú le preguntas a la gente en la calle, ¿te sientes inseguro o seguro? Inseguro. Y de cada 10 personas, 9 dicen, me siento inseguro. Es más, hasta la economía del país es afectada gravemente por el miedo y la inseguridad, a causa de la violencia del hombre sobre el hombre. Se estima que la inseguridad cuesta alrededor de 19 a 20% del Producto Interno Bruto, 4.5 a 4.9 billones de pesos en años recientes. No me pida que le explique porque no entiendo nada. Solo sé que es mucho dinero el que se pierde por el miedo. Hasta los empresarios dejan de invertir en nuestro país por la violencia. El hombre teniéndole temor al hombre. Satanás ha logrado su cometido en gran parte. Él es príncipe de este mundo. Y aparte del daño físico y material, mis hermanos, hay impactos emocionales, psicológicos importantes. Muchos van al psicólogo por ansiedad, temor de salir y cambios en la vida cotidiana. Mire, cuando yo era un poco más joven, un poquito, yo me iba a la preparatoria solo en camión. Yo sé que mis hijos pueden irse a la escuela solos, en camión, en macro o en tren, pero es difícil dejarlos que salgan a la calle, ¿sí o no? Es difícil. Es difícil decirle a mis hijos, vente en camión. Es difícil, ¿verdad? Y mientras Dios nos permita cuidarlos, hay que estar ahí, ¿verdad? Enseñándoles el equilibrio. Mira, aprende a moverte tú solo, tampoco que sea un atenido en todo, ¿verdad? Hay que enseñar a nuestros hijos en ese equilibrio, pero no dejar de cuidarlos, y menos en este tiempo. Hay cambios en la vida cotidiana por la inseguridad. A causa de la violencia, el miedo está muy presente en la vida cotidiana de mucha gente en nuestro amado México. En Mateo 24:12 Jesús dijo que la maldad se multiplicaría, y ya está multiplicada. ¿Qué piensa usted? Muchísimo. Y debido a eso, ¿qué pasa con el amor de muchos? ¿Nomás de los cristianos se les enfría el amor? Mis hermanos, se enfría el afecto, se enfría el cariño humano, se enfría el respeto, se enfría el aprecio, los valores y la compasión. También se enfría el amor en los corazones de la gente que no tiene a Dios, porque tan solo tienen conciencia. Y una persona que no es cristiana puede tener conciencia y tener un comportamiento de respeto hacia otros, pero hasta eso se enfría. Tienes que ir con mucho cuidado en la calle, porque no sabes cómo reacciona una persona a quien le quieres comentar algo. No puedes corregir a nadie de nada. No puedes. Todo mundo se ofende por miedo y tienen mecanismos de defensa. El hombre teniéndole temor al hombre. Y si tú, que sabes que eres hijo de Dios, sincera y legítimamente, por su promesa, por tu fe y perseverancia, y porque te esfuerzas en vivir con temor a Dios, te pregunto, ¿qué vas a hacer con respecto al miedo con el que la gente vive a tu alrededor? ¿Qué proceder le corresponde a los cristianos de hoy en día, que vivimos rodeados de personas secuestradas por el miedo, por la inseguridad y por el abuso, por la violencia y por la indiferencia de hombres malos? ¿Qué vamos a hacer los cristianos? ¿Nos vamos a contagiar de ese miedo y dejar de compartirles el temor de Dios? La gente que no conoce a Cristo necesita saber y considerar la importancia de la muerte espiritual por encima de la muerte física, para que teman al Señor y no al hombre. ¿Qué significa? ¿Que ya no vamos a salir a la calle tampoco? ¿O que vas a salir todo envalentonado? A mí Dios me cuida. Tiene que haber un equilibrio. La palabra de Dios dice, y es una palabra vigente, sin importar cómo esté la situación, dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, a esto? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios nos ha cuidado. Tú puedes decirme, Julio, en mi familia secuestraron a un familiar y nunca regresó. Bueno, hay que clamar al Señor por su misericordia. ¿No es cierto, mis hermanos?
Pero no podemos vivir con temor al hombre. Dice Jesús, no le tengan miedo a los que quitan la vida. Vivan su vida confiando en el Señor. Témanle a Él. El amor de muchos se enfría y hay mucha maldad. Tenemos que seguir adelante, viviendo equilibradamente. Mis hermanos, el Evangelio es la buena noticia de la vida eterna, que lleva al hombre a vivir con temor a Dios en la tierra, no con miedo a los hombres. El Evangelio nos lleva a vivir con temor a Dios en la tierra, no con miedo a los hombres. Hebreos 13:6 dice lo siguiente. El escritor hace alusión a un salmo. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No significa que el hombre jamás me va a hacer algo. No, lo que me haga el hombre, no temo, me lo va a hacer y no lo puedo evitar. Acaban de asesinar a un activista americano. ¿Cuántos escucharon la noticia? ¿Lo pudo evitar? No, la bala le entró en su cuello. Charlie Kirk se llamaba. Un hombre cristiano de 31 años. Conservador, que entre las cosas que defendía era los mandamientos de Dios, no al aborto, el asunto del género, yendo a las universidades, bueno, haciendo una labor conservadora, mire, y lo mataron. ¿Lo pudo evitar? No lo pudo evitar. Tenemos que vivir sin temor al hombre. ¿Se pudo haber imaginado él que alguien le iba a apuntar con un rifle y matarlo? Tal vez sí, pero no lo pudo evitar. Dice Jesús, tenle temor al que tiene control de la eternidad, no de la vida física. No vivas con miedo, vive confiando en el Señor. Haz tu vida y confía en el Señor. Los ángeles, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y te defiende. El Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo. 118:6, Salmo. Jehová está conmigo. Diga conmigo en voz alta. ¿Me ayuda? Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El creyente tiene seguridad en la fidelidad de Dios, porque es Él quien lo sostiene, protege y provee en toda circunstancia. Incluso frente a amenazas humanas, el creyente descansa en que Dios es más poderoso que cualquier adversario. Los cristianos no provocamos problemas, no nos exponemos al peligro para comprobar que Dios nos protege. Eso no es temerle, eso es tentarlo, y eso es pecado. Los cristianos vivimos la vida refugiándonos en el Señor, confiando en que Él nos cuida y nos llevará con Él cuando Él quiera. ¿Usted cree que el Señor quiso que asesinaran a Charlie Kirk? Él tiene control de todo, mis hermanos. Él se expuso a que lo mataran. Él estaba trabajando y dando un mensaje a los jóvenes. El Señor quiso llevárselo. Confiamos en Él, en que Él nos cuida, pero también estamos conformes que nos lleve cuando Él quiera. No le tenemos temor al hombre, le tenemos temor a Él. El cristiano que teme al Señor ora en la mañana, sale a la calle y sigue orando en cualquier lugar y se encomienda a la protección del Señor, y lejos de contagiarse con la inseguridad de este mundo, clama al Señor y Él le responde. ¿A cuántos el Señor le responde? Dice el Salmo 34, verso 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis miedos. Me libró de mis angustias, de mis preocupaciones. Pero lo busqué. Él me libra. ¿Libró a Jesús de la cruz? ¿Sí o no? No. ¿Clamó Jesús siendo hombre? Sí.
Pero Jesús se entregó a la voluntad del Padre, ¿cierto o no? Y fue a la cruz. Todo está en el control de Dios, mis hermanos. Le debemos nuestro temor a Él. Jesús dice en Lucas 12:5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a Él temed. ¿Temes a Dios o a quién le temes? ¿El temor que le debes al Señor se ha desviado hacia otro lado? ¿El temor que le debes al Señor se ha desviado hacia tus preocupaciones o hacia los hombres malos? En el Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme. Así le debes de decir a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos: ven, hijo, ven, hija, ven, el temor de Jehová te voy a enseñar. Es que, abuelito, tengo miedo de caminar por ahí y tengo que caminar por ahí para ir al camión. ¿No te queda de otra, hijo? No me queda de otra, abuelito. No hay quien me lleve, no hay quien me recoja. No tengo otra opción. Y Dios sabe que no tienes otra opción. Él lo sabe, pues Él te va a cuidar. Él te va a cuidar, porque no te estás exponiendo. Tienes que vivir tu vida confiando en Él. ¿Quién escribió esto? El rey David, quien en medio de tantas circunstancias difíciles que vivió, mantenía bien ubicado su temor, dirigiéndolo solo hacia el Señor. Y eso enseñaba a sus súbditos. Y su enseñanza del temor a Dios alude proféticamente a Jesús. Cuando Jesús dijo: pero os enseñaré a quién debéis temer, Jesús se refiere a que el verdadero temor debe ser hacia Dios, quien tiene autoridad no solo de la vida presente, sino también de la eternidad. Echar en el infierno, ¿se oye fuerte eso, verdad? Se refiere al juicio eterno, en el que solo Dios tiene poder soberano. ¿Para quién preparó el infierno el Señor? Para el diablo y sus ángeles, mis hermanos, no para el ser humano. Pero los que quieran ir de lo que hacen el diablo y sus ángeles, pues también van para allá. Es algo lógico. Lo preparó para el diablo y sus ángeles. Pero hay hombres que se aferran a ir detrás de ellos. Bueno, yo lo preparé para el diablo y sus ángeles, pero si quieres ir con ellos, adelante. Y le echan la culpa a Dios. Grave error, no lo conocen. Dios es amor y Él quiere que todos se arrepientan, ¿verdad que sí? Jesús está enseñando a reemplazar el miedo a los hombres por un temor reverente y obediente a Dios, que da seguridad aún en medio de la persecución y de tiempos peligrosos. Jesús tuvo que hacer una hipérbole, una exageración, porque ya me imagino todos llegaron: Jesús, es que la opresión de los romanos, los soldados nos maltratan, sacan sus espadas, nos latigan, nos flagelan, y los fariseos nos amenazan de condenación, nos tienen todos asustados. Y Jesús tuvo que exagerar. ¿Están asustados por los romanos y los fariseos? Ténganle miedo al que tiene poder sobre cosas que ellos no tienen, el que tiene poder sobre la eternidad. Tuvo que exagerar a este nivel, pero jamás se retractó en su evangelio de salvación, porque, como lo hemos dicho una y otra vez, mis hermanos, la imagen de Dios se ha distorsionado y la verdad es que Dios es amor. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es amor aquí? Él es amor, también es justicia. Cuando Jesús dijo: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno, yo le pregunto: ¿cree usted que al decir esto Jesús a más de alguno que lo escuchó le produjo miedo? ¿Tendrá esta expresión de Jesús el propósito de provocar miedo en los que la escuchan? Ténganle miedo al que tiene poder de echar en el infierno. Yo le pregunto: ¿debemos tener miedo al Señor? ¿Qué piensa usted? Yo le diré mi convicción personal al respecto. Yo sí le tengo miedo al Señor, pero este miedo no es un miedo que me aterra y me aleja de Él. Es un miedo que surge del mismo temor que le tengo.
Es un miedo por asombro que me impulsa a la santidad y a ser reverente ante su presencia. Mis hermanos, no temo al Señor por miedo. Le tengo miedo porque le temo. Y eso me recuerda a diario que la vida cristiana es un compromiso serio. ¿Le temes a la enfermedad? Sí. Ya no, mi hermana. Donde quiera que usted esté. ¿Le temes a la enfermedad? Si eres hijo de Dios y estás enfermo, piensa. Esa enfermedad puede ser tu llamado y tu pase a la vida eterna. Es como si estuvieras en una sala de espera. ¿Y quién tiene el control sobre tu enfermedad? Si eres hijo de Dios, ¿quién tiene el control? El Señor. ¿Y si Él te quiere llamar a su presencia con esa enfermedad? Es tu boleto a la vida eterna. Cuando mi mamá estaba enfermita, ella me preguntó una vez, palabras más, palabras menos, ahí en la cama del hospital. Ella tenía insuficiencia renal crónica, muy avanzada ya. Estaba más tiempo en el hospital que en casa. Y una vez ella estaba muy optimista. Mi mamá era una mujer de fe, aunque era también de un carácter de ay, 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 ¿verdad? De armas tomar. Y me decía, yo creo que el Señor, porque ya estaba mejorando en su salud y su dieta tenía más apetito y estaba contenta. Yo creo que el Señor me quiere sanar, hijo. Y yo con un poco de dolor en mi corazón le dije, sí, mamá, yo creo en que el Señor te puede sanar, pero si no te sanara, ya tienes tu boleto a la eternidad. Ya tienes tu pase, porque estás consciente de que si pronto, tarde o temprano te vas con el Señor, tienes que estar bien con Él para verlo un día cara a cara. Por eso, ¿le tienes miedo a la enfermedad? Yo te recomiendo que no. No. Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es. ¿Le temes a un futuro incierto por la situación actual? Dice el Salmo 34:9. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Si eres santo, es decir, si vives una vida apartada del pecado. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmo 37:25. Joven fui, David, yo todavía lo soy. No se crea. Joven fui y he envejecido y no he visto justo, no he visto a alguien que teme a Dios desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice David, tengo toda la vida conociendo a esta familia, a esta otra familia. Por años los he visto. Aman al Señor, temen a Dios. Nunca han estado sin pan. ¿Tienes temor al futuro incierto por la situación actual? Teme a Dios, mi hermano. ¿Tienes temor, pero no está totalmente enfocado hacia el Señor? ¿Has vivido o vives con alguien que te ha infundido miedo en lugar de respeto? ¿Y ahora te cuesta vivir con temor al Señor? Muchos vivieron con temor a alguno de sus tutores por el trato, y eso les ha impedido entregar todo su temor a Dios. Y de estos, algunos consciente o inconscientemente ahora infunden temor a sus seres cercanos y no logran enseñar a su descendencia el temor al Señor con amor. Hay creyentes viviendo así, con deseos de ser buenos cristianos, pero batallando con traumas emocionales del pasado que les distorsionan la imagen verdadera y bíblica de la vida cristiana. Y si aunado a eso han dado lugar a las falsas doctrinas, toda esa combinación les ocasiona un temor, pero no el que trae bienaventuranza y deleite, sino incertidumbre y carga. Pero el Señor es bueno y misericordioso, conoce todos tus temores y hoy te puede ayudar a enfocar todo tu temor en Él, para que recibas su seguridad y su paz
por su perdón y camines deleitándote junto a Cristo. ¿Cuántos quieren eso siempre? Amén. Dice primera carta de Juan 4:18. En el amor, ¿cuál amor? De Dios, claro. El apóstol del amor, el apóstol Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, el que vive angustiado, no logra deshacerse de sus miedos, es porque no ha sido perfeccionado. ¿En cuál amor? En el de Dios. Porque muchos buscan ser perfeccionados y sanar en el amor humano y salen peor. El amor de Dios es perfecto, completo y poderoso. No hay ningún tipo de temor que lo resista. Cualquier amenaza de miedo a la eternidad, al cielo o al juicio de Dios es vencida por el amor de Dios, si creemos en su amor y lo recibimos. No dejas de tener miedo al futuro ni a muchas cosas que te han infundido miedo, porque no te has sumergido en el amor de Dios. Mire, cuando no podemos ordenar los pedazos de nuestra vida, si se la entregamos a Él, reconociendo nuestra condición y arrepentidos de nuestro pecado, Él nos perdona, mis hermanos, y nos ayuda a armar el rompecabezas en nuestra vida que nosotros no hemos podido armar y no sabemos cómo. Concentrándonos en su amor, podemos resolver nuestros temores. Sí, y avanzar con confianza mientras Él renueva nuestra mente con su palabra. Él hace todas las cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen? En su tiempo, el apóstol Juan tuvo que enseñar a la iglesia la profundidad del amor de Dios, el cual había sido mal enseñado y distorsionado por los fariseos. Israel se sentía condenado, no amado. Hacían sentir al pueblo así, condenado, no amado por Dios. Cuando él dice, el apóstol Juan, cuando él dice, en el amor no hay temor, se refiere a que cuando alguien vive en el amor de Dios, no necesita vivir con miedo al juicio de Dios. Y cuando dice el perfecto amor echa fuera el temor, se refiere a que el amor de Dios en nosotros nos da seguridad, nos da paz y nos da confianza. Nos hace bienaventurados, pues. Y cuando dice el temor lleva en sí castigo, se refiere a diferencia del temor a Dios, mis hermanos, el miedo se relaciona con una expectativa de condenación o de algo malo. No has sido libre. Si temes, te falta ser perfeccionado en el amor de Dios. Necesitas pedirle perdón, reconocer tu condición y dejar que su amor te abrace. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice Juan. Si aún hay miedo, significa que todavía no se ha comprendido ni experimentado plenamente la seguridad del amor de Dios. Necesitas el amor de Dios para experimentar la disipación de tus temores. El antídoto, mis hermanos, entonces del miedo no es el valor humano, no es que tú te levantes optimista y positivo, no, es el amor perfecto de Dios que da seguridad al corazón. Encomiéndate a Él, búscalo a Él y Él te librará de tus temores. Es su amor el que nos libra del temor. El temor a Dios, mis hermanos, finalmente se aprende. Se aprende. Y no de la noche a la mañana, Debemos estar abiertos siempre a aprender prácticamente toda la vida. Dice el Proverbio 28:14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, es decir, que camina con un continuo temor de Dios. Mas el que endurece su corazón, el que no quiere aprender a caminar en temor a Dios, caerá en el mal. Tienes que abrir tu corazón para aprender a vivir en temor de Dios. Finalmente le quiero compartir esto rápidamente. ¿Cómo aprendes a vivir en temor de Dios y cómo acrecentas el temor de Dios en tu vida? Mira, mi hermano, desde la segunda ley, Deuteronomio,
Cuando Israel estaba por comenzar a establecer reyes para su gobierno, ¿quién fue el primer rey en Israel? El rey Saúl. Bueno, cuando Israel iba a establecer reyes en su gobierno, el Señor estableció leyes para los reyes. El Señor dijo: ¿quieres poner un rey Israel? Ok, estas son las reglas para ese rey que quieres poner. Y una de estas reglas dice lo siguiente, por favor léalo conmigo para llegar a la conclusión. Deuteronomio 17:18. Fíjese en esta regla para aquel que iba a ser rey en Israel, para aquel que iba a tener autoridad, para aquel que es cabeza en algún lugar. ¿Cuántos maridos hay aquí esta tarde? Tú eres cabeza en tu hogar, eres un rey y sacerdote en tu casa, tienes autoridad. Si eres un patrón, también. En muchas formas somos influencia, hay liderazgo en nosotros. El Señor nos lleva a ser ejemplo, a ejercer. Y mira esta regla para el rey, Deuteronomio 17:18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, cuando tengas un cargo de autoridad, cuando Dios te dé una responsabilidad, escucha, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Los sacerdotes levitas cuidaban la ley de Moisés. 19. Y lo tendrá consigo, ¿qué? El libro con la copia de la ley. Lo tendrá consigo. Y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida. ¿Para qué? ¿Me ayuda en voz alta? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Se aprende a temer a Dios, mis hermanos? Sí, no se dice nada más. Se aprende y se esfuerza. Tenemos que esforzarnos. Y mire la razón por la cual tenía que temer a Dios. Final del 19. Para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. La vida práctica. La vida práctica. El que dice temo a Dios tiene que notársele. ¿Notó usted, leyó usted con atención cada indicación de esta ley para los reyes? Número 1, el rey debe escribir para sí en un libro una copia de la ley de Dios del original. Ten tu propia Biblia. Tenle amor a la Biblia. Tenle amor a leer la Biblia. ¿Cada cuándo lees la Biblia? Es más, ¿la lees? Jesús les decía a los fariseos cuando le hacían preguntas, les decía, ¿qué no leen? Así les decía a los fariseos, hágame el favor, ¿qué no leen? En una ocasión le preguntaron algo y él les dijo, les voy a responder si ustedes me responden esto. Y les volteó la otra pregunta, pues no le quisieron responder porque no supieron. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco les voy a responder lo que me preguntaron primero. La ignorancia, mis hermanos, no nos ayuda a tener temor de Dios. Fíjate la primera regla, el rey debe escribir para sí un libro y guardar para sí una copia del original. No estés viendo otras cosas, ve el original. No estés llenándote de sobreinformación en las redes que ni siquiera estás seguro si es legítimo de la palabra de Dios. Estás escuchando a predicadores que ni sabes si están predicando la palabra de Dios. Y te emociona estar viendo videos y videos y videos, pero no es la palabra lo que estás asimilando para ti desde el libro. ¿Meditas desde el libro o solo desde un video? ¿Tienen que llenarse tus ojos desde un video o desde tu lectura? Número 2, debe traerla consigo todo el tiempo. Mi hermano, de perdida en el celular. Solo que cuando abras la Biblia, ponla en modo avión para que por culpa de un WhatsApp no dejes de leerla. Tenle temor a Dios cuando leas la Biblia. No te distraigas. Pregúntale a una pareja de novios si a la joven le gusta que vengan a interrumpirlos cuando están platicando. Llévala contigo todo el tiempo y finalmente debes leerla todos los días. ¿Cuál es la razón? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y para ponerlos por obra. Mejor explicada esta ley, mis hermanos, imposible. Guárdala tú en tu corazón. Ten una Biblia para ti. Hazla tuya, tu Biblia, tu libro.
¿La puedo tener digital, Julio? Como quieras, pero es la tuya. Y léela. Número 2, llévala siempre contigo. Y número 3, léela todos los días. Amén, mis hermanos. Tememos a Dios, no a los hombres. A los hombres, en la autoridad que Dios les da, les tenemos el respeto que merecen, pero nuestro temor máximo siempre será al Señor. Salomón dijo en Eclesiastés 5:7: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Qué quiso decir Salomón? Temer a Dios, mis hermanos, nos mantiene ubicados con sentido común en medio de un mundo que, por rechazar a Cristo, cada vez se desubica más. Cada vez se desubica más. Y en Eclesiastés 7:18, para orar, dice así Eclesiastés 7:18: bueno es que tomes esto. ¿Cuántos lo quieren tomar? La palabra de Dios. Léelo conmigo. Bueno es que tomes esto y también aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Qué significa, mis hermanos? La vida nos ofrece contrastes, justicias, injusticias, situaciones de dolor, peligros. Tenemos que enfrentar todo lo que venga. Pero los que temen a Dios en medio de todos esos enfrentamientos y situaciones de la vida, todo nos saldrá bien. Y al que mataron, Julio, y al que secuestraron, todo le saldrá bien si tenía temor al Señor. Amén, mis hermanos. Teme a Dios, no al hombre. Quiero pedir al grupo de alabanza si puede subir, por favor, mientras leo finalmente este texto que es Eclesiastés 12:13. Medítalo conmigo, mi hermano. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este, y el fin de esta predicación, el fin de todo lo que Salomón meditó, pensó, enseñó, este fue su fin. Mira cuál fue su fin. Era un hombre que le gustaba pensar en las cosas de la vida, en disfrutar la vida, en hacer esto, ir acá, hacer esto, aquello. Y finalmente se detuvo Salomón y dijo: este es el fin del discurso. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre, y lo único que podrá hacerlo sentir pleno al final de sus días, lo único que podrá sentirte pleno, hacerte sentir pleno al final de tus días, mi hermano, es haber vivido con temor a Dios y haber guardado sus mandamientos. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y te quiero invitar en esta noche a reflexionar hacia dónde se ha dirigido tu temor. Todos podemos ejercer temor. Si ha habido una imagen distorsionada del amor de Dios y de su voluntad, tu temor se está convirtiendo en miedo, en inseguridad, en incertidumbre. No vives bienaventurado con seguridad y paz. No vives deleitándote en la vida cristiana. No, mis hermanos. Dios es amor. Y cuando alguien tiene temor de Él e inseguridad, es porque no ha sido perfeccionado en su amor. ¿Cuántos quieren ponerse de pie y clamar al Señor que te perfeccione en su amor? De una manera muy personal. Solo inclina tu rostro y dile: Señor, perfeccióname en tu amor. ¿Cuántos quieren decírselo así? Perfeccióname en tu amor, Señor, para que mis temores no sean preocupaciones, Señor, por causa del hombre, por causa de la situación, por causa del mundo. Que mi temor, uno solo, mi actitud de reverencia, de entrega, sea solo hacia ti. Tú estás conmigo, dijo el salmista, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor, si mis preocupaciones se han convertido en temores, ayúdame esta noche. Quiero redirigir, Señor, mi temor, mi reverencia, mi atención, todo lo que soy, mis fuerzas hacia ti, Señor, que tienes poder sobre la eternidad. El hombre puede cometer un acto sobre la vida física de alguien, pero tú tienes poder sobre la eternidad.
No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Perfeccióname en tu amor, Señor. Quiero temerte a ti siempre. Los que te temen a ti, Señor, no tendrán falta de ningún bien. Hoy mi temor se vuelve a dirigir hacia ti. Hoy levanto mis manos en confianza a ti. Hoy, Señor, mis hombros descansan. Hoy mi cuerpo, mi alma, mi ser, todo mi espíritu, todo lo que soy descansa en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿De quién temeré si tú eres la roca de mi salvación? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Me has perfeccionado en tu amor. Señor, me arrepiento si he sido orgulloso, si me he negado a que tú me perfecciones en tu perdón, porque no me he arrepentido, porque no he reconocido mi condición. Señor, estoy lleno de miedos, de temores. Hoy clamo a ti y tú me librarás de todos los temores. Todos esos temores se convertirán en una confianza, Señor, hacia ti, porque tú eres dueño de mi futuro, eres dueño de mi vida. No sé cuándo me vas a llevar contigo, pero el vivir para ti, Señor, es mi anhelo, y morir por ti para ti es mi ganancia, Señor. Temo a tu nombre, temo a tu gracia, Señor, temo a tu presencia y doy gracias por tu amor. Te temo a ti, Señor. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Adoremos al Señor. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed. Levanta tus manos y tu voz y dile a Él. Aunque ande valle de sombra de muerte, Díselo. nada temeré, tú conmigo estás. Tu daré tu callado, mi fronte alento. Tú restaurarás mi alma. Aceite fresco, unges mi cabeza. Un banquete me preparas en tu mesa. Misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Eres mi pastor, Dilo con convicción. Díselo a Él. nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud,
haces descansar en verdes pastos. Den un aplauso al Señor por su misericordia. Aleluya.